Este es un podcast donde hablamos mucho. Reímos mucho y algunas veces hablamos mucho sobre libros mientras nos reímos. Bienvenidos a Literamiguas. Hola amigos, amiguas. Nosotras somos las Literamiguas en un episodio más. Yo soy Mari. Yo soy Anet. Yo soy Fabi. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que tuvo un impacto muy importante en nuestras vidas. Fue como que muy significativo este proceso, que fue la elaboración de nuestra tesis. Entonces, el día de hoy quisimos hacer este episodio por si, no sé, tal vez ustedes van a comenzar este proceso o ya están en este proceso. Entonces, les queremos compartir como que nuestras experiencias para ver si les pueden ayudar, lo que a nosotras nos funcionó, lo que no nos funcionó, y pues esperamos que podamos aportarles algo bueno a sus procesos creativos de elaboración de tesis. Entonces, no sé quién de ustedes, amiguas, quisiera comenzar contando cómo inició este proceso desde la elección del tema hasta, no sé, las primeras ideas que tuvieron sobre esto. Bueno, pues por mi parte tuvimos, bueno, ustedes saben, ¿no? Nosotras tres estamos en la misma generación, estábamos en el mismo grupo, y pues por el plan de estudios que estábamos llevando, nos tocó llevar seminario de investigación 1, que es donde empiezas a redactar tu tesis en quinto semestre. La idea es que conforme avances en los últimos 4 semestres de la licenciatura, termines por completo la tesis, que eso es algo que se implementó como con nosotros, porque antes de nuestra generación no se hacía así. Entonces, eso es como que nos paniqueó a todos y todos pensamos que nos íbamos a morir, básicamente. Entramos en pánico colectivo. Ahora, como en mi experiencia personal, la verdad es que yo desde que entendí el concepto de una tesis cuando estaba en la secundaria, pensé, qué miedo hacer una tesis, o sea, como qué miedo sostener algo de lo que se supone que sabes, porque ya eres como, súper profesional, bla, 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 o sea, a mí me daba miedo como la idea, pero me relajé pensando en ese momento, bueno, pero si ya terminé mi carrera, ha de ser porque pues obviamente ya sé qué voy a hacer y como voy a tener todo muy claro en ese momento. Spoiler alert, no lo tenía. Entonces, yo llegué a seminario 1 no sabiendo nada, o sea, ¿a qué me refiero? Habían compañeros que decían, ¿ustedes han pensado qué van a hacer con su tesis? No sé qué, y levantaban su mano. Sí, quiero hablar sobre la educación, no sé qué, o yo quiero hablar sobre esta obra y como las figuras que se repiten en no sé qué, como lo tenían súper bien estructurado, y yo así como de, oh rayos, yo nada más estoy aquí pues como porque tengo que hacer mi tesis, ¿no? Y es como de, bueno, pues entrar en pánico mientras todos dicen como sus temas súper interesantes y de los cuales yo no tengo la menor idea qué voy a hacer, ¿no? Fue como, o sea, ahí empecé a estresarme muchísimo, o sea, en mi cerebro quinto semestre es como una sensación perpetua de estarme incendiando, pero como bajito, ¿no? Como ese meme de Bob Esponja cuando los que recién se incendian y como los que ya se acostumbraron a incendiarse. Yo estaba en los que ya se acostumbraron a incendiarse, pero no por eso era menos caótico, ¿no? Entonces, pues, literalmente como que pues me fui de lo general a lo particular. Empecé a notar como materias que me interesaron durante la carrera o como temáticas, temporalidades que yo decía, bueno, pues, o sea, esto me interesa o cómo podría hacer una investigación sobre esto. Y empecé como a ahondar, ¿no? En cada uno de estos como macrotemas, por así decirlo, o no sé, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XXI, o como novela mexicana o novela yucateca, bla, 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 bla. El chiste es que uno de los temas que o sea, yo llegué a mi tema como por muchos pasos que nada que ver, pero pues en su momento fue lo que me sirvió a mí. Uno de los temas que me empezó a interesar respecto a investigación era la prostitución, ¿no?
y llegué a la prostitución mediante el estudio del cuerpo. Entonces, después de haber leído literalmente millones de artículos sobre análisis de cuerpo, de cuerpos prostituidos, etcétera, etcétera, o sea, el tema se me hizo interesante y dije, ok, tomando en cuenta este tema, como con qué novelas o como con qué obra podría trabajar algo así, ¿no? Fue así que llegué entre las opciones que tenía fue que llegué a la novela que escogí y que si bien no era el tema principal de esa novela, pues era algo que era importante, ¿no? En la construcción de la trama y así. Entonces, lo logré, según yo. Terminé 2 semanas antes de terminar Seminario 1, que es donde tienes que entregar como tu protocolo, así, con toda la bibliografía que vas a utilizar y tus capítulos ya bien estructurados, bla, 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 bla. Una semana antes de terminar eso, me di cuenta que en realidad no estaba proponiendo ninguna óptica específica de análisis y como que solo estaba haciendo un panorama, que obviamente tienes que hacer, tienes que leer un montón para que sepas en dónde estás parado, cómo está el estado de la cuestión, qué ya se dijo, qué no se ha dicho y como qué se ha dicho precisamente, tanto de las obras como de los temas. Y nada más me di cuenta de eso gracias a un maestro que no llevaba esa materia y como en una clase normal, cuando nos preguntó que por qué todos estábamos destruidos. Es que ya me lo entregamos el protocolo. Y se asustó porque él pensó que estábamos destruidos porque ya habíamos terminado el semestre. Entonces, en esa misma clase estábamos viendo sobre una corriente de análisis que podía funcionar como para lo que estaba tratando de analizar. Y dije, oh, vaya, y como que en ese momento hizo clic en mi cerebro, pero no estaba tan segura si podía utilizarlo, ¿no? El chiste es que encontré, luego pues después de clases encontré a este maestro y le dije, maestro, necesito que me ayude, por favor. Y él me ayudó como, le dije la idea loca que había tenido, porque como que me di cuenta en ese momento, una semana antes de entregar el maldito protocolo, me di cuenta, ¿no? Y me dijo, wow, pues sí se puede, como por lo que me estás explicando yo creo que sí se puede. Entonces, básicamente, apúrate. Te deseo toda la suerte del mundo y ojalá lo puedas plantear súper bien. Y yo, gracias, no sé qué. Entonces, la verdad es que entregué un protocolo bastante bueno, ¿no? Recuerdo que no dormí, o sea, muchas veces no dormí por entregar trabajos de la carrera, pero en ese sí fue así como perpetuo. De que de verdad ni media hora, normalmente yo me doy descansos como me duermo media hora y luego sigo, no, esta vez no dormí nada y creo que empecé, o sea, en total habré estado como 30 y pico horas tratando de establecer o como plantear bien lo que quería hacer, que pues yo todavía estaba así como medio tambaleándome de, bueno, pues es que esto se me acaba de ocurrir y pues lo estoy justificando así como Dios me dio a entender, ¿no? Salió bien. Yo me sorprendí de mí misma de que haya salido bien y como que una vez que entregué el protocolo desaparecí y dije, ok, ya lo entregué, ahora adiós. Me dormí y salí de vacaciones y no supe nada más hasta que pues pasé al otro seminario, pero no sé cómo haya sido como el inicio de proceso para ustedes. Bueno, en mi caso, de hecho acabo de encontrar, aquí estoy en lo que estabas hablando, encontré el documento que dice temas probables de tesis, así como los primeros, porque digo, similar, entré a quinto semestre para seminario 1 sabiendo nada, o sea, sabiendo nada de qué hacer con mi tesis. Yo no tenía ni idea qué obra iba a utilizar, o sea, no, yo no tenía ni idea y me pasó similar, tenía muchísimo miedo porque ya habían varios compañeros que decían que yo quiero usar esta obra, que yo quiero hacer esto, que no sé qué, ¿no? Y yo soy un feto, no sé qué quiero hacer con la tesis. Entonces creo que, de hecho, una de las primeras clases en seminario nos dijeron así como, bueno, pues, tienen esta semana para ver qué temas probables quieren hacer de la tesis y pues nada, lo imprimen y me lo traen. Y yo, o sea, a pensarle qué rayos quiero hacer con mi tesis. Para ese momento estábamos llevando la materia de literatura del siglo XXI y fue ahí donde conocí la novela de El amor es hambre de Ana Clavel, que sí escucharon el episodio donde hablamos de escritoras mexicanas, pues más o menos ya se saben esa historia, entonces no la voy a repetir. Y pues nada, estaba leyendo esa novela
Y hasta ese momento de mi vida, eso era lo único que yo sabía, que estaba leyendo esa novela, que me estaba gustando muchísimo, que tenía que ver un poco con la cocina, con los elementos afrodisíacos, con el erotismo, etc., pero hasta allá. Entonces encontré mi documento que dice temas probables de tesis, que no encuentro ahorita qué fecha fue, pero pues fue hace mucho. Y al final no terminó siendo nada de estos. Bueno, tal vez como que fue una mezcla, pero tenía puesto así como el cuerpo, la visión del cuerpo en obras literarias. Ajá, sí, yo iba a hablar de todas las obras literarias. O luego el cuerpo y la comida como recursos en las novelas eróticas, o el cuerpo desnudo o con vestiduras, o búsqueda de una identidad latinoamericana, recepción de la novela erótica, la figura del héroe mexicano. O sea, estaba yo en un vaivén de no sé qué chingados quiero hacer, pero yo voy a poner muchas ideas. Entonces, eso era lo que yo sabía. Luego comencé a, cuando vi que dije, bueno, pues 3 de estos o 4 de estos temas de interés que tengo es acerca del cuerpo y la novela erótica y algo con la comida o esas cosas, dije, bueno, pues me voy a ir un poco por ahí. Entonces comencé a meterme un poquito más con El amor es hambre y dije, bueno, pues ya tengo que entregar esta cosa. Dije, bueno, pues voy a trabajar con el amor es hambre. Y creo que lo primero que había dicho era así como el arte de contar historias, intertextualidad en Ana Clavel y Isabel Allende, porque para ese momento yo dije, bueno, pues no voy a hablar solo de una obra, o sea, ¿qué más voy a hacer con El amor es hambre? Dije, pues voy a buscar otra obra. Entonces entré en un proceso de pasarme por las tardes buscando diferentes obras que trataran como una temática muy similar a lo que yo estaba leyendo con El amor es hambre. Y pues me encontré con Cuentos de Baluna de Isabel Allende, entonces yo estaba así muy segura que iba a trabajar haciendo una comparación de Cuentos de Baluna con la novela del amor es hambre, lo cual, entonces yo me compré los Cuentos de Baluna, empecé a trabajar en eso, pero luego me di cuenta que realmente no tenía mucha relación con la novela del amor es hambre, entonces dije, y esperé como loca, encargué el libro en Gandhi de Cuentos de Baluna, lo fui a buscar, al final no me sirvió, está aquí en mi casa, lo leí, está muy bueno, pero pues al final no hice nada con Isabel Allende porque no encontré relación. Entonces comencé a irme un poco más por la parte de, bueno, solo voy a usar entonces El amor es hambre y empecé a buscar como cosas con respecto a la comida, cómo se ha representado la comida o los alimentos en diferentes novelas o cómo había sido representado en el arte. Entonces, así comencé porque el semestre anterior habíamos tomado la materia de literatura y sociedad, me parece. Entonces, en esa materia vimos a un autor que se llama Mikhail Bakhtin, que tomaba la obra de Rabelais y hablaba del cuerpo grotesco. Entonces yo hice una exposición junto con mi equipo acerca del cuerpo grotesco y me gustó mucho, me apasionó el tema, entonces dije, pues creo que quiero hacer algo con esto. ¿Qué quiero hacer exactamente? Yo no lo sé, pero sé que quiero hacer algo con esto, ¿no? Entonces así fue como fui permeando mi tema y ya estaba muy bonito, pero ya estaba llegando como a los últimos momentos de entregar el protocolo. Pero yo sentía que no había avanzado en mucho, o sea, yo sentía que todos mis compañeros tenían como muchísimas cosas y estaban investigando cosas súper padres y tenían muy buenas propuestas y yo me sentía la verdad como que muy, muy basura porque dije, no sé ni siquiera dónde estoy yendo, no sé qué estoy haciendo o ni siquiera sé qué es lo que estoy queriendo hacer. Entonces creo que fue en una clase en donde dije, voy a cambiar mi tema, o sea, en una clase creo que se lo dije a un compañero, le dije, ¿sabes qué? Esto es mucho estrés, ya había vivido muchas semanas muy estresada porque pues sentía que mi trabajo era una basura básicamente al ver el trabajo de los demás. Entonces dije, no, voy a cambiar mi tesis, creo que quiero hablar siempre de la novela mexicana y voy a hablar de Arráncame la vida porque esa novela me la he leído muchas veces y voy a hablar de la figura de la mujer. Entonces fue un momento como de 10 o 15 minutos que dije, voy a cambiar mi tema y como que comencé a replantearlo en mi documento y dije, sí, este va a ser mi objetivo. Y luego dije, a ver, no, enfócate, te queda 1 o 2 semanas para entregar el protocolo final, o sea, cómo planeas cambiar todo el tema ya teniendo un objetivo, una hipótesis, etc. Entonces, ese fue como el momento en que yo recuerdo en que estuve a punto de cambiar mi tema de tesis, lo cual hubiese sido un error porque ahora
la tesis final, lo que terminé haciendo, me gusta muchísimo, me apasionó muchísimo más, pero fue hasta el momento que creo que comencé a escribir el capítulo 2, que fue donde dije, ay, wow, creo que ahora sí ya entendí qué es lo que estoy queriendo hacer, ya que vi que era lo que realmente estaba haciendo con mi tesis, fue que descubrí, pero sí, así como Anet, yo sentía muchísimo miedo antes de comenzarla, porque también había escuchado como qué era la tesis o el monstruo de la tesis, entonces yo estaba que me moría de miedo y durante el proceso pasé muchísimos días y muchas semanas en el estrés a full, porque pues decía, no, es que ¿cómo voy a hacer esto? O sea, ¿cómo voy a, lo mismo que decía Ned, ¿cómo voy a sostener una cosa que se supone que sé si ni siquiera estoy muy segura de qué es lo que estoy queriendo hacer con mi tesis? Entonces así fue mi primer acercamiento, mi primer proceso de la tesis, vivir estresada básicamente. Sí, bueno, a mí me pasó básicamente lo mismo que a ustedes. Llegué a seminario 1 y no tenía idea de lo que quería hacer. Ajá, como que también llegué y dije, bueno, pues en la marcha supongo que se me va a ocurrir algo, pero igual como que sí me asustó un poquito que, o sea, no que me haya asustado, pero pues como que sí me pegó que ya haya personas que estuvieran, como que tengan una idea más clara de lo que querían trabajar, y pues yo no tenía ni idea. Entonces me acuerdo que en las primeras clases de seminario, que por cierto teníamos 2 maestras, entonces de repente eso como que, o sea, sí nos ayudaba, pero luego era un poquito confuso porque como que no, una decía una cosa y la otra decía otra. Bueno, yo así lo sentía a veces, pero bueno, el caso es que me acuerdo que nos dijeron que, no sé, empezaron las clases en agosto y nos dijeron, bueno, tienen hasta el 15 de diciembre, el 15 de septiembre como para ya tener un tema, ¿no? Oficial. Entonces, igual que Fabi, ahorita como que estuve explorando en mis documentos y me encontré un archivo que también dice posibles temas de tesis, que es del 14 de agosto del 2018. Entonces, me acuerdo que cuando, o sea, lo estaba viendo y tenía como que varias opciones anotadas. Y bueno, y me acuerdo que cuando lo estaba escribiendo dije, bueno, ¿qué te gustaría trabajar, Maritere? Y como que mi punto de partida fueron, bueno, ¿qué clases te han gustado mucho de la carrera? O si hay algún ensayo que te gustaría volver tesis, que la verdad no había ningún ensayo que me hubiera gustado como volverlo más grande y hacerlo tesis, pero me acordé que para la clase de literatura mexicana del siglo XIX, perdón, hice como una investigación de un periódico que se fundó en Espita, que es del municipio donde soy. Entonces, como que no sé si eso como que entraba en tal vez mis propuestas de hacer como una memoria, más o menos lo que hizo nuestro compañero Gerardo, pero yo con los periódicos y no tanto con o sea, lo que se producía, no sé, como poemas o, bueno, más que nada poemas, porque que yo sepa no hay cuentos de escritores espiteños de esos años. Pero bueno, era una de mis opciones y también estaba pensando, como ya habíamos tomado pueblos originarios y me gustó mucho el trabajo de Natalia Toledo, de Ana Patricia Martínez Uchim y de Sol Quemó, que igual las mencioné en el episodio de las escritoras mexicanas. Igual estaba como que interesada en trabajar con ellos, pero o sea, no sabía como que qué tema en específico podría abordar. Y bueno, como que no me convencieron tanto esos temas porque, o sea, sí me gustaban, pero no sentía que era algo que de verdad quería hacer. Entonces, ese semestre igual coincidió que tomé 2 clases que igual me han gustado mucho. De todas las materias que llevamos en la carrera, pues fueron 2 clases que siento que fueron muy importantes
en mi formación. Y eran la de profesionales con equidad de género, que esa era una materia optativa, pero pues como que a raíz de eso como que tuve nociones más teóricas sobre lo que es el feminismo, sobre la teoría de género, y también coincidió que estaba tomando la clase de literatura latinoamericana del siglo XXI. Y bueno, el tema que con el que me sentí como muy identificada porque, no sé, creía que podría aportar algo desde ese ámbito. Mi opción inicial era la violencia de género en la literatura latinoamericana de los siglos XX y XXI. Literal, es lo que escribí. Y me acuerdo que cuando lo leí en clase se asustó una de las maestras porque me dijo, wow, está muy interesante, pero te das cuenta de todo lo que abarca eso. Y yo me quedé así como que, tienes razón, pero pues o sea, ahorita que lo vuelvo a leer, digo, no manches, sí tenía razón, o sea, ¿qué tanto iba a abarcar? O sea, es un tema muy amplio. 4 años de investigación. Sí, entonces me dijo, aterrízalo. Y yo, ok, entonces por la clase esa de literatura latinoamericana del 21, pues ya tenía igual una novela que era de Gioconda Belli, que es El país de las mujeres, que hablan, o sea, sí se menciona el tema de la violencia de género, está claramente representado. Pero igual me pasó lo mismo que a Fabi, como que quería no solo hablar de una novela, quería hablar de varias novelas de Gioconda Belli, pero con el tiempo me di cuenta que no me iba a alcanzar, entonces con una novela era más que suficiente. Y ya me quedé con El país de las mujeres, pero lo mismo, siento que como que mi tema central es todo cambiando constantemente, que sí, o sea, todavía hablo de la violencia de género en mi tesis, de hecho es un capítulo completo, pero igual me enfoqué mucho en esta cosa de lo político, que es el cambio de paradigma que se propone por el Partido de la Izquierda Erótica, que es bueno, sí es un partido de la vida real, pero pues no tan grande o no tan importante como sucede en el mundo ficticio de la novela. Entonces ya como que lo dirigí más para allá, que es como la violencia de género, sí, pero enfocado más o sea, en la participación de las mujeres en la política. Y pues es como, no sé, siento que a muchas personas les ha pasado lo mismo que a mí, que como que inician con una idea, pero a mí me estresaba mucho eso de que, como, no sé, sentía que no lo tenía muy claro y sentía que estaba cambiando demasiado como que mi enfoque, o sea, no mi enfoque, pero como que me costaba mucho trabajo, no sé, tal vez como que definir cómo se iba a llamar mi trabajo o hacia dónde lo quería dirigir, pero con el tiempo entendí que eso es necesario y que pues sí, no a todas las personas nos va a ir igual, de que como que tienes más claro hacia dónde quieres ir de una vez, o sea, también es válido como que estar cambiándole para que pues ya tú te sientas cómoda con lo que vas a trabajar. Sí, bueno, creo que precisamente esta cosa de andar cambiando de tema, creo que es algo que a todo el mundo nos pasó y a todo el mundo nos pasa, y a los que están próximos a hacer la tesis también obviamente les va a pasar, porque digo, no nacemos sabiendo todas las cosas. Entonces, cuando yo recuerdo que durante este miedo y este estrés de comenzar a hacer la tesis, una de las cosas que a mí me ayudaron un montón fue literalmente enlistaba como palabras que quería tratar en la tesis. Entonces, así tengo mi lista que dice sexualidad, erotismo, literatura feminista, literatura de mujer, comida, elementos afrodisíacos. O sea, toda esa, yo iba haciendo como listas de palabras que literalmente se me fueron viniendo a
a la mente de qué era más o menos lo que quería hacer con la tesis, y me metía, cuando iba a la biblioteca, porque pues ni siquiera sabía por dónde comenzar, o sea, dije, ok, ya más o menos sé qué es lo que quiero hacer, pero ahora, ¿de dónde comienzo? O sea, ¿qué hago primero? ¿De dónde parto con la investigación? ¿Qué bibliografía me va a buscar, me va a ayudar? Porque recuerdo que los maestros decían así de que sí, es que lo importante es tener mucha bibliografía, y una vez que ya tengas la bibliografía, leerla, sacar las ideas y ajá, y yo, ajá, sí, pero ¿de dónde comienzo? O sea, cómo yo sé que este es el libro que me va a ayudar, o cómo yo sé que este es el artículo que me va a ayudar. Entonces, todos esos detalles siempre me han dado mucho estrés a mí. Entonces, a mí una cosa que me ayudó muchísimo fue, bueno, cuando íbamos a la escuela, pues yo entraba a la biblioteca, y donde están las computadoras para buscar los libros, literalmente tecleaba así como erotismo, y me leía todos los títulos que salían de erotismo, y como que apuntaba, a ver, creo que este me puede servir, el erotismo, la llama doble, que no sé qué, o sea, yo buscaba libros que probablemente me podían servir y los iba sacando, o lo mismo con literatura de mujeres, entonces veía, o no sé qué con Ana Clavel, entonces así iba apuntando y me iba como sección por sección a hojear los libros, a ver qué me iba a servir, y de ahí pues a veces me saltaba las clases, la verdad es que sí, me saltaba las clases, pero iba a la biblioteca para sentarme a ver qué pedo, porque luego en mi casa, si llegaba a mi casa, no lo hacía, la verdad, en mi casa me daba mucha flojera investigar, llegaba y me ponía a tontear en Netflix, entonces pues a veces me saltaba una que otra clase para ir a la biblioteca e investigarlo ahí, o otra cosa que también me ayudó, similar a lo que hacía como investigar en la biblioteca, pero con Google Académico. Entonces entraba y tecleaba así como literalmente todas las palabras o frases que yo creía que me iban a ayudar. Entonces ahí fui encontrando muchísimos artículos. Entonces una vez que fui descargando artículos y encontrando cosas acerca de literatura con la comida, etc., y fui entrando pues más a fondo, empezaba yo ahora con leer la bibliografía que usaban en los artículos o en los libros que estaba usando. Entonces yo decía, ok, entonces este se basó de este, y me iba como a tratar de buscar como de dónde había surgido también esa otra investigación, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que me ayudaron fue eso, o sea, si son personas que les da mucho pendiente los detalles, o se estresan así como yo soy una persona que tiene que tener la libreta así como por listas o cosas, porque pues así es mi personalidad. Entonces eso de enumerar las palabras o las cosas que creen que les va a servir, pues va a ayudar muchísimo. Al menos a mí fue en lo que me ayudó para saber cómo comenzar con la investigación, que no tenía ni idea, si bien ya sabía qué era lo que quería hacer, más o menos, pero no tenía ni idea de por dónde comenzar, que fue lo que me costó muchísimo al hacer el primer capítulo. Pasaba días llorando así de, es que no sé cómo comenzar, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo planteo esto? ¿De qué hablo? O sea, tenía como muchísimas cosas, pero luego ya no sabía cómo ir aterrizándolas. Entonces, enumerar como palabras o listas o algo así funciona un montón. Al menos a mí me funciona así. Sí, bueno, y hablando de igual de cosas que me ayudaron, bueno, al principio bueno, en el semestre que tuvimos que redactar nuestro protocolo, pues creo que sí lo sufrí mucho, porque me pasaba lo mismo de que conseguía muchísima bibliografía, porque pues sí hay muchos libros y académicos que hablan sobre el tema de la violencia de género, porque es como un tema actual, igual esto del feminismo y todo eso. Pero me pasaba que conseguía mucha bibliografía, pero a veces no era exactamente como que cosas que me podían servir específicamente para mi tesis. Y eso era algo que me estresaba mucho, porque como que tenía mucha información, pero no sé, como que a veces decía, no, es que esto no me sirve, y ya disminuía lo que ya había investigado. Pero bueno, con el paso del tiempo entendí que eso igual es bueno, porque como que ya tenía una mirada crítica hacia lo que me servía y a lo que no. O sea, lo importante sí es la calidad y no tanto la cantidad. Pero bueno, a pesar de que sufrí mucho con mi protocolo, ya que pude llegar a seminario 1, o sea, para mí fue maravilloso, porque el profesor que nos
que nos estuvo ayudando en Seminario 1, pues la dinámica era, bueno, la dinámica era que, pues, me acuerdo que las primeras clases tenías que llegar con Seminario 2, perdón, sí es cierto. Bueno, la dinámica en Seminario 2 era que tenías que llegar, bueno, el primer día tenías que llegar con tu protocolo y entonces, si no estabas muy segura, entonces el maestro que estaba a cargo como que sí me ayudaba a aterrizar un poquito más mis ideas y me daba mucho miedo como que pasar a la clase y mostrarles mis avances tanto al maestro como al grupo, pero la verdad es que, o sea, sí me sentía muy insegura, pero como que sí me ayudaron mucho las retros que me daba el maestro y también los comentarios de los compañeros, porque me ayudaban como que a aterrizar mis ideas y pues ya sabía más o menos hacia dónde, si no tenía tan claro hacia dónde me estaba dirigiendo, pues ya con los comentarios que me hacían ellos de que ¿por qué no lees esto? ¿Por qué mejor no hablas sobre esto? Y todo eso. Y bueno, ya como que me fue mucho mejor. Además, en Seminario 2, pues ya nos habían asignado a nuestra asesora. Y la verdad es que, o sea, yo siento que sí tuve mucha suerte con la asesora que nos tocó, que es la misma que tiene Fabi, por cierto. Sí, tuve mucha suerte. Entonces, o sea, definitivamente ella sabe mucho del tema que estaba tratando. Entonces, si mi problema era que, o sea, tenía mucha bibliografía, pues ella me ayudaba como que igual a, no, ella me decía, no, ¿por qué no lees a este autor? Este autor, habla de lo que tú me estás diciendo aquí, entonces fue un poquito más fácil para mí que tenga la ayuda del maestro de Seminario 2 y de mi asesora. A mí lo que me ayudó fue que tanto en los recursos electrónicos como en los libros físicos que utilicé, fui haciendo una especie de fichas o como de una recopilación de citas. En los libros físicos tenía una libreta donde anotaba pues la ficha bibliográfica y todos los datos del libro donde saqué las citas. Y que aunque no eran citas que me sirvieran directamente para lo que iba a hacer, como estaban relacionadas con el tema, ¿no? Entonces, como tuve que hacer una revisión de varias cosas para poder sustentar todos los capítulos de la tesis, que pues el primero es un panorama y los otros dos son puramente análisis, pues tuve que leer muchas cosas, no sobre el porfiriato, sobre la Revolución Mexicana, sobre los estudios subalternos, que es la corriente con la que estuve haciendo el análisis de la tesis, sobre narratología, sobre el cuerpo, la prostitución, sobre las diferentes ideas de evolución o como de herencia que venían del siglo XIX, puesto que es como la temporalidad en la que se desarrolla la novela. Entonces, todo eso lo fui vaciando en un mismo lugar. Los documentos los dividí por carpetas y tenía un documento de Word donde iba vaciando todas las citas, ¿no? Que le puse así como citas complementarias. Y ahí ponía lo mismo, la ficha bibliográfica y las citas que no necesariamente me iban a servir para ir en el documento, pero me ayudaban a mí a tener una idea más general y más completa de todo el macroconcepto de la tesis, ¿no? Entonces, a mí eso, la verdad es que me ayudó muchísimo. Y como por el otro lado, a mí una de las cosas que más difíciles se me han hecho, ¿no? De este proceso de tesis es como el miedo de no saber muy bien dónde estás parado, o dónde estás parada más bien. Porque pues tú tienes tus procesos mentales y crees que estás yendo ok o como que más o menos, pero no lo sabes y puede ser un poco difícil como explicar lo que estás tratando de plantear cuando tú mismo tienes dudas, ¿no? Entonces, esta cuestión de platicar el tema con tus amigos, con tus compañeros, o pues tratar de pasar como a las sesiones que te dicen, yo sé que puede ser muy difícil, la verdad es que a mí me daba terror pasar a exponer en Seminario 2, era así como de, ay, no, me van a destruir, y no, me daba muchísimo miedo, pero de verdad que compartir y poderlo explicar, o sea, que tú mismo puedas explicar tu tema cada vez más fácil, te hace darte cuenta
que estás dominando el tema y que realmente si logras que las personas lo entiendan, incluso personas que no tienen absolutamente ningún conocimiento del tema, si logras ponerlo en palabras para que ellos lo entiendan, quiere decir que tú ya sabes perfectamente lo que estás haciendo y que estás, aunque sigas sintiendo que tienes huecos, porque eso es algo que va a suceder, ¿no? O sea, realmente la tesis solo está completamente finalizada cuando la imprimes. Entonces, van a haber cambios, a lo mejor la idea principal que tenías como que luego se desvió o como en el camino descubriste que podías aplicar otras cosas o como que la idea o la visión que tenías al principio pues ya cambió al respecto. Entonces, mientras se pueda modificar, mientras no hayas impreso nada, lo puedes modificar y no pasa nada. O sea, mucha gente les va a decir, no, es que te tienes que casar y que no sé qué, los objetivos se pueden modificar, el planteamiento principal se puede modificar. O sea, lo importante es que al final todo lo que digas sea, como dijo Mari, de calidad, coherente y que defienda ese planteamiento que pusiste, que quizás ya no fue el primer planteamiento que ideaste en Seminario 1 cuando estabas haciendo tu protocolo, porque pues eso es algo que solamente durante la escritura vas a poder saber. Y pues básicamente esa es la cosa. Así que platicar sobre el tema con sus amigos, con sus papás, con quien sea, la verdad es que a mí eso me ayudó bastante a tener más claro qué es lo que yo estaba haciendo. Sí, yo vuelvo a lo mismo, que fue lo que más me ayudó a mi consideración, que o sea, también me daba pánico, pero de verdad me daba pánico pasar a presentar como mis avances del capítulo 1, porque fue el que, bueno, mis avances en general, me daba mucho miedo. De hecho, a veces como que no quería redactar nada nuevo, porque por lo mismo de que no quería pasar, porque como que siempre que pasaba, me hacían, de verdad, a veces sentía que en cada línea había algo que me tenían que corregir y pues como que sí le duele al ego, pero, o sea, creo que me ayudó mucho porque cuando presentaba, pues no era yo la que siempre leyó, el maestro decía que lea fulanito o X persona, o sea, pero tú te tenías que escuchar a través de otra persona y creo que como que sí, o sea, sí, te es más fácil darte cuenta de tus errores, de que si tú ya redactaste y lo vuelves a leer, que de por sí yo tengo eso de que como que nunca me conformo con lo que escribo, entonces cada que le doy una leída a lo que ya había redactado le voy cambiando, pero creo que es más enriquecedor esto de leerte a través de otra persona. Y bueno, como esta práctica inició en Seminario 2 y ya igual se fue, o sea, en las sesiones con la asesora, a veces me leía Fabio, a veces me leía Abril, entonces como siento que es más enriquecedor escucharte con la voz de otra persona, tal vez porque puedes notar más tal vez tus errores y creo que sí es muy importante como que comentar lo que a veces sí nos abrumamos de que, ay, no puede ser que solo estemos hablando de tesis, aunque no estemos en la escuela, pero ayuda y funciona porque, no sé, siento que estás pensando más y puedes argumentar mejor y tal vez eso te vaya a ayudar al momento de la presentación final, no sé. Yo creo que sí es de mucha ayuda compartir con otras personas lo que estás trabajando. Sí, confirmo eso de compartir las ideas, porque incluso no tiene que ser algo así como súper estricto, no sé, pongamos un caso de que tal vez no hubiésemos tenido un seminario como tal. Creo que también esta parte de, ok, vamos a reunirnos a chilear con los amigos, pero compartir todos nuestros temas o más o menos qué es lo que queremos hacer, ayuda también muchísimo, así como dicen, ¿no? Como si fuese una conversación, así como ahorita nosotras, ¿no? O sea, es que yo quiero hacer esto y he estado buscando en esto y me parece interesante esto otro, porque pues tú también vas planteando las ideas, ¿no? Entonces vas diciendo, bueno, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que ya hice, aquí es a donde quiero llegar al final. Y exacto, así como dice Anet, o sea, no, yo sé que planteamos primero un objetivo, pero no tenemos por qué casarnos como con ese objetivo y decir, como esto es lo que dije al inicio, pues
este es el mismo objetivo que tengo que seguir y pues yo tengo que hacer que todo lo demás se adecue a este objetivo. Yo, por ejemplo, mi objetivo, y no el objetivo general, pero sí tal vez, bueno, sí, el objetivo general y unos 2 específicos, los llegué a seguir modificando hasta una de las últimas entregas, ya que estaba haciendo mi capítulo 3 junto con las conclusiones. Me di cuenta que realmente todo el capítulo 1, el 2 y el 3 como que no se dirigieron mucho hacia lo que había planteado en mi objetivo, entonces pues modifiqué el objetivo como tal para que se pueda entender muchísimo mejor. Y también eso de platicarlo con sus mamás, a mí también me ayudó muchísimo. Creo que mi mamá ya se sabe mi tesis de pe a pa, porque llegaba así, oye, mira, hoy te voy a platicar de lo que hice. Entonces, en este capítulo 1 he hecho esto, porque no sé qué. Entonces, mi mamá creo que podría ir a la defensa de tesis a hablar por mí, porque ella ya se lo sabe, la pobre la tosigué mucho tiempo. La tosigué mucho tiempo con mi tema de tesis. Pero sí, esas cosas de platicarlo siempre bueno, igual a mí me ha ayudado, no solo en la parte de la tesis, sino como cuando estaba en la prepa y presentaba exámenes, siempre o iba a exponer o algo, siempre se lo contaba o a mi mamá o a mi hermano o a cualquiera de mi familia, así, mira, hoy voy a hablar, mañana tengo una exposición de esto y en esto digo tal cosa y que la literatura, no sé qué, entonces me ayuda muchísimo para centrar la idea de cómo es lo que tienes, cómo es la manera en la que la tienes que decir, cómo lo vas a escribir y exacto, el que otra persona te lea, también te ayuda a ti a ver como tu error, ¿no? Ay, yo escribí eso, o sea, qué flojera. Y fíjate que me pasó también, o sea, a mí me pasa mucho, soy astro mega hiper insegura con mis cosas, con lo que escribo, con lo que hago, con lo que pienso, etc. Entonces, no, sé que hay algunos que les pasa esto de... escribieron una parte, escribieron el capítulo, lo leímos y les dijimos el error, ¿no? Pero luego en la siguiente no lo modificaron porque a ellos pues les gustó como estaba. A mí me ha pasado que, por ejemplo, si le escribí de tal forma y cuando llegué a la reunión con mi asesora, luego dijo, oye, muy bien, es que me gustó muchísimo, yo estoy de que no me la creo y le ando buscando 1001 errores porque no puede ser que lo haya hecho bien, ¿no? Entonces, también creo que por esa parte está un poco mal, ¿no? Como esta cosa de autosabotearnos que siempre tendemos a hacer. Yo últimamente tendía a confiar en mi asesora, así de, bueno, si ella dijo que está bien así, yo voy a creer todo lo que diga, si está bien, no lo voy a seguir modificando más, porque luego eso también tiende a atrasar y atrofiar, ¿no? Me pasó que ya que había estado bien, ella me dijo, sí, muy bien, ya lo puedes entregar. Luego yo regresé al releerla y dije, no, es que creo que esto está mal. Y le empecé a cambiar un montón de cosas y luego dije, ay, pude haber investigado otra cosa, ¿no? Entonces eso también da estrés, al menos a mí me dio mucho estrés, que como que comienzas a pensar en otros temas o en otras cosas que pudiste haber metido y tampoco está bien. O sea, esta al menos fue como nuestra primera tesis. Creo que podemos hacer algunas otras investigaciones en el futuro, entonces también no hay por qué estresarnos de más, lo cual yo sí me estresé mucho, pero pues fue todo parte de este proceso. Quiero rescatar nada más algo que nos dijo un maestro, y es que la mejor tesis es la que se termina, al menos creo que en el ámbito de las humanidades o de las ciencias sociales, como que dices, ay no, porque si mi investigación no es la mejor del mundo, va a pasar esto, va a pasar lo otro. La tesis es un requisito, ¿no? Entonces, eso no va a determinar ni tu futuro como investigador, ni tu futuro como profesional en ninguna de las áreas. O sea, puede ser que sea un tema tan extenso que te cases con él y si vas a seguir haciendo investigación, como sigas perfilando esa línea por siempre. Pero si no, tampoco pasa nada. O sea, es mejor tener una tesis bien hecha, concreta, hasta cierto punto muy puntual, de 60 cuartillas, si eso es lo que te piden, que se terminó en el tiempo, que un monstruo de 500 páginas que tú no querías soltar porque era como tu bebé y tú dices, no, es que no es perfecto, y así como no es perfecto, me tardé 80 años en escribirla. Hay que aprender a ser muy, como muy, no compactos, no sé cómo es la palabra adecuada, pero muy puntuales, creo que es la palabra más adecuada. Y bueno, ya que hablamos de como que los momentos que fueron muy frustrantes en este proceso,
de escritura. También creo que han habido, tal vez pocos, pero sí han habido algunos momentos satisfactorios. Entonces, no sé si ustedes me quieran contar cuándo han sentido que todo esto vale la pena. Bueno, yo tengo un momento muy, muy específico, ¿no? Para mí, la tesis, a lo mejor va a sonar muy ridículo, ¿no? Pero para mí la tesis es como un tipo de analogía de la vida en general. Porque, güey, es un proceso donde te vas a porrear, vas a llorar, a veces vas a ser muy feliz, lo vas a disfrutar mucho y a veces también vas a decir, güey, es que odio esto y ya no quiero hacerlo y pues voy a pretender que no existe, ¿no? Entonces, ya estaba escribiendo, estaba atorada en mi capítulo 1, como decía, ¿no? Yo, no, es que no está perfecto, le falta esto, y le falta esto, y le falta esto, y le falta esto. Y mi asesora me dijo, no, ya está muy bien así, o sea, agrégale lo que consideres que le tienes que agregar, pero no puedes seguir estancada en el capítulo 1, tienes que empezar a escribir tu capítulo 2 y 3. Mi capítulo 2 y 3 yo los escribí simultáneamente, porque es un análisis, el segundo es un análisis de personajes y el tercero es un análisis de narrador, pero obviamente en las relecturas de la novela tú nada más, o al menos yo no me centraba como nada más en personajes, sino que iba haciendo como las dos cosas al mismo tiempo. Empecé a marcar con colores mi novela y así. El chiste es que en octubre del año pasado me estaban pasando cosas muy horribles en la vida real, en la vida no académica. Entonces, aparte sentía como la inseguridad de, mi capítulo 2, que no sé qué voy a hacer. Entonces me desaparecí un mes de seminario. Mi asesora, la verdad, la quiero muchísimo. Nunca me lo reprochó, nada más cuando regresé me dijo, ok, pues ponte las pilas y síguele, porque a lo que hay que hacer es seguir. Por más terrible que esté la situación, hay que seguir. Y eso lo tomo como un consejo hasta para la vida normal. Entonces, fue como que dije, ok, ya pasó un mes muy feo, vamos a sentarnos. Y me puse a leer otra vez la novela, teniendo en cuenta estas dos cosas y wow, o sea, quedé fascinada. O sea, de verdad, creo que habré dormido muy poquito esa semana, me desvelé todos los días, habré dormido 1 hora diaria, pero releyendo la novela, releyéndome a mí como en los procesos mentales que había estado teniendo y los nuevos descubrimientos que iba haciendo, yo decía, es que esto es una maravilla, o sea, me encantaba quedarme así pensando como en toda esta nueva perspectiva, bla, 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 y esta idea de disfrutarlo tanto cuando llegué a seminario a presentar, ok, ya escribí esto y esto, fue así como de, ahora sí como que tomé aire y dije, y bla, 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 como por 3 horas. Entonces, se sintió muy bien, como después de ese bache gigantesco en la vida académica, fue como que, güey, por fin, todo empieza a fluir, y ya desde eso como no volví a tener no me volví a atorar tan feo, ¿no? Y pues también como cuando me atoraba muy feo, lo que decidí hacer fuera como dejarlo un ratito, relajarme, y cuando ya sientes como mejor humor, es más fácil para ti que fluya en tus ideas y la redacción también. Entonces, fue muy satisfactorio para mí. Hace un mes que dije, ok, ya se terminó, tengo que escribir los agradecimientos, como que me cayó el 20 de que, güey, o sea, lo logré. Porque había días que dije, no más, no voy a poder, nunca me voy a titular, bla, 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 bla. Y no sé, estoy muy contenta de que se haya podido hacer. Estoy muy contenta de poder haber terminado. Se sentía a veces como un túnel sin salida y es muy bonito poder decir, ¿sabes qué? Terminé mi tesis y vamos a ser muy felices y vamos a ir a bailar y yay, todo es hermoso ahora que estamos liberados. Sí, fue hermoso cuando terminamos todas y decidimos salir a festejar, eso sí, fue muy bonito. Yo por mi parte, creo que igual tengo como unos 2 o 3 momentos como de súper satisfacción, eran como mis momentos de lucidez cuando hacía la tesis, porque por ejemplo, eso de que tienes que escribir todos los días, yo sé que todo el mundo dice que tienen que escribir todos los días, pero la verdad es que no me funcionaba a mí, porque pues habían días que me sentaba y simplemente no
no quería salir el trabajo de investigación. Entonces, normalmente por las noches es cuando tengo mis momentos de lucidez. Yo no sé por qué es así, pero por las noches y en las madrugadas es cuando digo, güey, no, esto lo tengo que escribir. Entonces me metía y así como loca. Y terminé el capítulo 1, sí me gustó, pero no estaba súper satisfecha con lo que había hecho en general. Entonces comencé a hacer el 2 y durante el capítulo 2, o sea, a mí me tocó terminar el capítulo 2 y hacer todo el capítulo 3 en el momento más horrible de toda mi vida. Entonces fueron unos momentos de bajones emocionales horribles. Entonces, entre citas con el psicólogo, entre estabilizar mi vida, o sea, fue un momento donde pues yo creía que nunca iba a terminar la tesis. Llegué incluso a replantear aquí en mi casa y decir, creo que me voy a dar de baja temporal porque no puedo hacerlo este año y hasta el próximo año la voy a terminar. Entonces sí llegué a plantearme eso con mi mamá y pues ya me había dicho, bueno, o sea, habíamos quedado en que, ok, si eso es lo que tú quieres, pues vamos a intentarlo. Pero pues luego tuve un momento de mucha lucidez al hacer el capítulo 2. Llegué a una parte que me gustaba muchísimo y que comencé a investigar acerca de las plantas carnívoras. Entonces me metí a ver documentales en Nat Geo de plantas carnívoras. Entonces fue en ese momento que vi un documental y comencé a escribir como loca una analogía que tenía con la cita. Entonces fue uno de esos momentos que dije, no, ok, creo que sí lo podemos hacer, ponte las pilas, sí la puedes terminar para el tiempo indicado. Entonces fue ese momento que tuve que terminar el capítulo 2 en una fase bien horrible en mi vida personal. Y cuando estaba terminando al fin del capítulo 3 y las conclusiones que las hice en una madrugada, o sea, llevaba como 3 noches seguidas sin dormir, pero fueron 3 noches sin dormir, pero no que me estuviese quejando. O sea, fueron noches que me las pasé despierta, pero porque estaba muy metida en la investigación y de que no podía parar y me hacía un café o la botellita con agua y así. Y yo seguí escribiendo durante 3 noches seguidas hasta que al fin lo terminé. Y fue cuando ya lo terminé, lo envié para imprimir, lo engargolé y cuando ya lo tenía así a la mano en físico y dije, fue un momento de súper satisfacción. Me puso a llorar aquí en mi casa y luego al día siguiente que lo teníamos que llevar con los asesores, fue una parte de satisfacción súper padre el ver el trabajo que me había costado muchísimo desgaste tanto físico como emocional, ya impreso en la casita. Digo, fue como el primer borrador ya en engargolado y todo, pero fue un momento de súper satisfacción como verlo ahí. Y luego nos juntamos al día siguiente y le tomamos la fotito. Creo que todavía tengo la fotito de todos nuestros 6, 7 engargolados y dijimos, no, hay que ir a festejar, que no sé qué. Entonces ese momento de imprimir el primer borrador fue un momento de, ay, lo logré. Sí, igual yo creo que el momento como que más satisfactorio que recuerdo es ese día que ya todos entregamos como que nuestras tesis engargoladas para que se vayan a dictaminación, porque, o sea, yo sí la acabé como unas horas antes de la entrega, pero, o sea, obviamente estaba un poquito estresada porque digo, ay, se me está yendo el tiempo, pero sí sentía que mis ideas estaban fluyendo muy bien y era uno de los momentos que más disfrutaba porque habían días en los que de plano sentía que no podía redactar nada y me quedaba viendo mi documento como por 1 hora y no avanzaba nada, o también habían días que trataba de redactar algo pero como que no salían las palabras para expresar exactamente lo que quería decir, entonces eso como que me frustraba mucho. Y habían días en los que de plano se encontraba datos, información que me ayudaban muchísimo y así súper inspirada y me redactaba como 5 páginas en un solo día. Entonces eso era muy bonito. Y ya como que ver las tesis o sea, no solo era tu tesis, eran las tesis de tus compañeros, de tus amigos. O sea, casi que no sé, esa foto creo que hay que enmarcarla o algo porque siento que es muy significativa como que verlas allá
listas porque sabemos que fue un proceso muy difícil para todos. O sea, muchas personas dicen de que, ay, la tesis es, pues, no sé, no se ha escuchado que dicen, ay, vas a hacer tesis, es lo más fácil, que no sé qué, pero... O también pasaba que como los de nuestra generación no tuvieron que hacer una tesis tan extensa como las de años pasados que tenían como 200 páginas o más, o tenían más tiempo para redactarla. O sea, es que es lo mismo. Tampoco es fácil tratar de resumir toda la información que tienes en tu cabeza en menos de 60 páginas, que es lo que nos pedían. Entonces, creo que ambos casos tienen su grado de dificultad. Y bueno, verlas allá y aparte que nos encontramos con nosotros, en el caso de Fabi y el mío, con nuestra asesora, y pues Anet igual se habrá encontrado con su asesora y que, no sé, que ella nos diga, no, pues ya felicidades, pues ya esto es básicamente de la recta final, y lo importante es que ya está terminada, habrá que hacerle correcciones seguramente, pero lo más feo ya pasó, entonces sí fue como que un momento muy liberador. Pero, o sea, a pesar de que salimos a celebrar y todo ese día, la verdad fue un día que recuerdo con mucho cariño. Yo aún estaba como que con la incertidumbre de qué tal si iba a salir mal mi dictamen y los estaba como que muy preocupada porque así soy. Y ya que me llegó el primer dictamen, porque me llegaron por separado, pero cuando llegó el primero y leí todo lo que decía y que las felicitaciones, de que muy bien, fue cuando ya me cayó el 20 y dije, no sé, ni siquiera, o sea, no, siento que no puedo expresar exactamente lo que sentí, pero fue muy, muy bonito y muy satisfactorio, como que me digan que mi trabajo estaba bien, o sea, obviamente había que hacerle algunas correcciones, pero pues lo consideraba un buen trabajo, y de hecho, después o sea, ya que entregué el engargolado, como que dije, ya no voy a leer, o sea, ya no voy a volver a abrir mi documento hasta que tenga el dictamen en mis manos. Y bueno, desde eso como que no lo había querido abrir porque no quería estresarme. Y ya que volví, o sea, ya que tenía el dictamen y regresé a mi documento a leerlo, me gustó mucho lo que había hecho. O sea, sabía que no era perfecto, pero creo que es un tema muy importante en estos momentos y no sé, me sentí contenta con lo que había hecho. Después de tanto estrés y alguno que otro llanto, o sea, salió el llanto, pero el llanto de felicidad y fue muy bonito. Sí, ahorita en que comentas lo de los dictámenes, la verdad es que lo mismo, ¿no? O sea, a mí cuando me llegó mi dictamen me estaba muriendo de miedo. Sí, fui muy feliz habiendo entregado ese primer engargolado y lo que tú quieras, pero es como cuando dices, a ver, esta es la hora de la verdad, ¿no? Y lo mismo, ¿no? O sea, no sé quién me dictaminó, pero lo que decía el dictamen, de plano me puse a llorar, pero a diferencia de todas las veces que lloré, porque ustedes saben que lloré mucho en el proceso de escritura de la tesis, aunque según nadie te verá llorar. Exacto, ajá. En ese momento como que me puse a llorar de un poco como de gratitud, ¿no? O sea, de decir, se pudo y fui capaz y estoy muy contenta de que frente a este grupo de personas que obviamente saben muchísimo más que yo y todo, ellos mismos dicen, no, pues es que el trabajo está muy bien hecho, hay que hacer correcciones como a todo el mundo le pasó, pero en general este trabajo está muy bien hecho. Y yo así como de, lloré. Entonces, el chiste que dice Fabi, pues es porque la novela de la que hice mi tesis se llama Nadie me verá llorar. A mí mucha gente me vio llorar en el proceso de escritura de la misma. Y eso, de hecho, lo puse en mis agradecimientos. Así como de a todos los que me vieron llorar, muchas gracias. Pero sí, qué bonito, qué bonito. Bueno, creo que vamos a dejar el episodio hasta aquí. Espero que escucharnos les sirva más que el cómo escribir una tesis de Humberto Eco. Entonces, si están en este proceso, no se desesperen, o sea,
sí es muy difícil, lo sabemos, pero igual tiene sus momentos satisfactorios. Y sé que escribir una tesis ahorita en pleno 2020 debe ser aún más pesado. No se desesperen, confiamos en ustedes y sabemos que lo van a hacer muy bien y les mandamos nuestras mejores vibras para que todo salga bien en sus dictámenes. Y bueno, sin más que agregar, nos despedimos. Nosotras somos las Literamiguas. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram. Y también tenemos nuestro canal en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós.